Hola niños, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Siempre es un agrado poder realizar clases, ¿cierto? Hacia ustedes. Así que espero que disfruten de este video. Vamos a hacer como un breve resumen de las últimas actividades que son más bien de un nuevo contenido para ustedes, debido a que trabajamos con materiales poco convencionales en estas actividades y muchas veces no logramos comprender el propósito expresivo, ¿cierto? La manera de justificar nuestras obras, etcétera. ¿Ya? Para eso elaboré este resumen con los aspectos más importantes de las últimas tres actividades y además para realizar una breve explicación, ¿cierto?, de qué se trata cada uno de estos movimientos artísticos contemporáneos. Vamos a comenzar hablando sobre el land art, ¿ya? Esta es una tendencia del arte contemporáneo que usa los paisajes y los elementos de la naturaleza, ¿cierto?, como el escenario y además como el medio o los materiales, ¿cierto?, para realizar obras de arte. ¿A qué nos referimos con este primer párrafo? Es que podemos comprender, ¿cierto?, que el land art habla sobre la naturaleza, el paisaje, ¿cierto?, y los elementos del entorno natural. Entonces, mediante estos materiales naturales, vamos a ir observando cómo los artistas cambiaban, ¿cierto?, el medio, generándolo un medio expresivo tanto de protesta, ¿cierto? El principio más importante en esta corriente artística, la llamada land art, es intervenir en el espacio de la naturaleza, ¿cierto? Pero en ningún momento queremos ni maltratar ni alterar mayormente el espacio. Todo se hace con un sentido más bien artístico. Esto nació en la década de los 60, 70, ¿cierto? Y tiene como fin recordar la naturaleza que en ese periodo se está olvidando, debido a que esto se realiza principalmente en la zona de América del Norte, ¿cierto? Si ustedes pueden conjugar un poco las fechas, nos referimos a en pleno proceso o en plena época de Guerra Fría. Esto se realiza como una protesta social, ¿cierto? Es un movimiento más bien impulsado por artistas que son más bien naturistas o más ligados a lo que es el estilo o la onda de vida más bien hippie, ¿cierto? Entonces, por eso se le da tanta importancia y tanto enfoque a lo que es la naturaleza, que se ve tan maltratada en esos últimos años. Es aquí donde se comienzan a realizar distintos paisajes en las zonas desérticas del oeste de Estados Unidos, ¿ya? Y recalcamos que esto se realiza a finales de los años 60, por eso tiene como auge la década de los 70. Aquí podemos observar distintos materiales, ¿cierto? O distintos entornos naturales intervenidos. Ya podemos ver que tenemos el registro fotográfico es más bien lo que nos queda o donde podemos nosotros ir observando este estilo o este tipo artístico, ya debido a que el, como se realiza solamente en el entorno natural, ¿cierto? Se ve más bien que es un arte efímero, que dura un tiempo determinado debido al uso de los materiales que se utilizan. Por ejemplo, en la primera obra, que es de Christoph, eh, esta obra aún se encuentran algunos vestigios o rastros en la playa en donde fue realizada, ya, pero no se alcanza a observar también la forma del espiral. Tenemos otra obra que fue realizada en un bosque en donde fueron recogiendo ramas de los árboles caídos que estaban en ese mismo lugar, ¿cierto? En el entorno,
y se fueron apilando o montando para crear como la especie de una puerta, ¿cierto? En este espacio. Entonces podemos ir observando que son materiales totalmente distintos, pero que provienen del entorno natural en donde se interviene. También podemos observar que se realizan trabajos, ¿cierto?, con materiales tan simples o nobles como son hojas de los mismos árboles, pero con la diferencia en que tratan de buscar o de expresar mediante distintas tonalidades, ¿cierto? La idea es poder hacer algo que sea llamativo o expresivo a la vista. Es por eso que por lo general se utilizan figuras más bien geométricas, como es el círculo, la repetición de secuencias, tenemos rectángulos, etc. La actividad que correspondía a esa semana era que ustedes pudiesen crear una composición amigable con el medio ambiente siguiendo los ejemplos visualizados en la presentación sobre Land Art. Estos videos aún se encuentran disponibles en su canal de YouTube, ¿cierto? Los materiales que ustedes iban a emplear para crear estas composiciones las debían sacar, ¿cierto?, del entorno natural de sus hogares. Ya, esa era la idea o la finalidad de esta actividad. Así que espero que se puedan ir poniendo al día con estos trabajos, ya que no son tan complejos y tampoco necesitan materiales tan complicados o de difícil acceso. ¿Ya? Tenemos, por otra parte, lo que son las intervenciones urbanas. Cuando hablamos de la urbe, nos enfocamos principalmente a lo que es la ciudad, ¿cierto? Y la intervención es cambiar muchas veces el estilo de vida de un lugar o quizás un sitio específico, tratar de generar algún cambio. Ya, esto es un estilo de arte creado especialmente para la interacción con el espacio, ya, en donde está situado y además en el contexto determinado para cada una de estas obras, ya. La idea de estas obras de arte es que el espectador, ¿cierto?, pueda interactuar con estas intervenciones. Es por eso que se tratan de crear en una institución para que sea de acceso público o quizás en un espacio, ¿cierto? Más bien como las calles, etcétera. Estas obras pueden tener un carácter efímero, al igual que las obras del land art. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener un tiempo, una durabilidad estimada, debido a que hay distintos tipos de materiales, ¿cierto?, para realizar estas intervenciones. Además, igual influye bastante eh, el tipo de interacción que va a tener las personas o la gente con esta intervención específica, ¿cierto? Y como les comentaba, esto depende mucho tanto del soporte, o sea, en donde está realizada, y los materiales que se utilicen para poder crearlas. Las intervenciones por lo general buscan romper con el orden habitual de lo cotidiano. ¿Esto qué quiere decir? Que mediante la modificación del entorno en donde están creadas, vamos a lograr que los transeúntes o el público en general logren tener una interacción bastante interesante. Aquí tenemos algunos ejemplos de intervenciones urbanas. Las dos de arriba o las dos de la parte superior son intervenciones realizadas por un festival auspiciado por Ente, ya que este festival se llama Hecho en Casa Fest. Y la gracia de este festival es que reúne todos los años a una gran cantidad de artistas, tanto nacionales como internacionales, y realizan intervenciones, ¿cierto?, en lo que es el centro de Santiago. Además, se utiliza por lo general lo que son materiales de desecho, de reciclaje, y se crean distintas obras
para localizarlas en puntos específicos. Es por eso que a las intervenciones urbanas también se les llama site specific, que significa que están realizadas para un lugar en específico, o sea, que están pensadas para que la gente pueda interactuar. Si ustedes se dan cuenta en la primera imagen en donde aparece este gallo, podemos observar, ¿cierto? Comparando las dimensiones del edificio, que es bastante grande esta estructura. Y lo mismo con este patito de hule que estuvo en el parque de Quinta Normal y que luego lo trasladaron hacia Valparaíso, ¿cierto? Abajo tenemos una intervención realizada para celebrar un día del libro en donde muchos colectivos de personas se reúnen, juntan libros, los reciclan, muchas veces les dan una nueva utilidad y en conmemoración de este día los dejan en la vía pública para que la gente pueda ir recolectándolos. Y en la última imagen que vamos a ver en la parte inferior del lado derecho, vemos, ¿cierto?, unas figuras de hielo que están realizadas como para hacer una especie de huelga o llamar la atención sobre el calentamiento global. Entonces, al ser el material, el agua congelada, ¿cierto? Si uno la expone y utilizamos como soporte lo que es la vía pública, un lugar abierto, obviamente la durabilidad no va a ser tan alta. Lo mismo que pasa con las festividades del Día del Libro, ¿cierto? En donde son obras que son efímeras y que van cambiando muy rápidamente en comparación quizás a la del gallo, ¿cierto? O a la del pato, en donde se hace un recorrido y la gente puede observarlo o interactuar con ellos. La tarea a realizar con respecto a esta actividad es que ustedes puedan crear una mini intervención urbana realizando pequeñas pinturas o interviniendo en una superficie de su hogar. La idea es que sea al interior de sus casas, a lo mejor en sus patios o en las fachadas. La idea es realizar una pequeña pintura en un sitio específico donde la intención a comunicar se entremezcle con las características del espacio físico. Ya aquí tenemos un ejemplo que me parece bastante atractivo, ya que utilizan eh, la calle, la vereda, y además tienen como unos pilares que se intervinieron pintándolos, haciendo la forma de un cigarro, y además aprovechan lo que es el espacio del alcantarillado como para hacer que la persona está exhalando o botando el humo. Ya, la idea es que ustedes puedan buscar a lo mejor una pequeña imperfección que exista en sus patios o en alguna estructura de la pared o de las rejas de sus hogares y que puedan hacer una pequeña pintura, un dibujo, quizás utilizar a lo mejor un juguete de ustedes para poder hacer esta intervención. La idea es que ustedes vayan tomando registro fotográfico de todo esto para poder presentarlas y así realizar las evaluaciones. El último ejercicio realizado en la semana anterior hablábamos sobre el arte povera. Ya, este es un movimiento artístico surgido en Italia también alrededor de la década de 1960. Ya, o sea, en la década de los 70 estamos hablando. Este tipo de arte fue llamado así debido a los materiales que se utilizan para la creación. Como es un estilo artístico italiano, esta palabra al traducirla al español significa un arte pobre. Ya, es por eso que hace alusión al tipo de materiales con los cuales están realizadas estas intervenciones. Eh, ¿Por qué se les llama arte pobre? Porque son materiales que se sacan del contexto habitual, como por ejemplo plantas, rocas, género, cuerdas, tierra, troncos, son materiales más bien nobles, ¿cierto? Los artistas ligados a este estilo del arte povera defendían
desmantelar un poco la jerarquía de los materiales, rechazando el consumismo, ¿ya? Y se interesaron más bien por la naturaleza de los materiales, ¿cierto? Y haciendo un poco de rechazo a lo que es la modernidad industrial, tanto en el arte como en el ambiente general. Acá tenemos algunos ejemplos de este arte povera y si pueden visualizar a simple vista, son materiales bastante simples que muchas veces nosotros tenemos al interior de nuestros hogares, pero que no les damos mayor uso, ¿cierto? O mayor utilidad, o no los podemos observar desde una mirada más bien sensible o artística. En la primera imagen tenemos un par de botas bastante desgastadas y usadas que al interior de estas se le agrega un tronco, una rama, ¿cierto? Y dependiendo del discurso estético que uno le dé a esta obra, se transforma en una obra de arte. Lo mismo pasa, ¿cierto? Con la apilación de ropas. Tenemos otra técnica que sería el desgarre, etcétera. Ya la idea es que ustedes puedan crear en esta semana en sus hogares, que ustedes puedan crear una composición de arte povera en donde desplacen los objetos de uso cotidiano, en este caso ropas, géneros, etcétera, para poder crear una obra visual que sea bastante atractiva. Aquí yo tengo un ejemplo con distintos elementos del hogar. Entonces se representa como una especie de pirata con distintos objetos. Si ustedes se dan el tiempo de analizar la imagen, podemos ver algunos cassettes, vemos una botella de vidrio, tenemos cuero, además de utilizar como un paño de limpieza, etc. La idea es que ustedes puedan crear una imagen que sea visualmente atractiva, ¿cierto? Con la única limitancia sería el uso de los materiales, ¿ya? Espero que ustedes puedan ponerse al día con estos trabajos para poder seguir avanzando tanto en contenidos y con nuevas actividades. Cuídense niños, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video. Espero sus preguntas, comentarios, ¿cierto? En la clase de Skype. Cuídense hasta la próxima.